Mi madrastra quiere echarme de la casa que me heredó mi madre. Desde que tengo memoria, mi casa siempre fue mi refugio. Era el lugar donde mi mamá y yo pasábamos horas juntas, pintando las paredes de colores que elegíamos entre risas o cuidando las flores que sembrábamos en el jardín. Pero cuando ella falleció, todo cambió. Mi papá quedó destrozado y aunque intenté mantenerlo unido, algo en él se apagó. Pasó de ser un hombre cálido y protector a alguien distante, casi irreconocible. Cuando cumplí 15 años, recuerdo vagamente que alguien mencionó un testamento. Lo único que sé es que mi mamá había dejado instrucciones claras antes de partir, pero mi papá, con la excusa de que yo era demasiado joven para entenderlo, se encargó de todo. Nunca vi ese documento y en su momento no cuestioné nada. Confiaba en él. Años después, las cosas parecían mejorar. Mi papá conoció a Laura. Al principio, ella parecía amable, una mujer dulce que trajo un poco de luz a nuestras vidas. Pero esa fachada no duró mucho. Poco a poco, Laura comenzó a mostrar su verdadero rostro cuando mi papá no estaba. Comentarios hirientes disfrazados de consejos, críticas constantes hacia todo lo que hacía y miradas de desprecio que intentaba disimular frente a él. Intenté ignorarlo, pensando que quizás solo me estaba imaginando cosas, pero la situación empeoró. Laura comenzó a manipular a mi papá de formas que me resultaban imposibles de combatir. Lo convenció de que ya no debía prestarme el auto, alegando que no era responsable. Luego, una noche, sin previo aviso, mi papá me informó que debía cambiarme de cuarto porque Laura quería la habitación más grande para sentirse más cómoda. Acepté, aunque con el corazón roto. Sentía como el lugar que una vez fue mi hogar ahora se transformaba en un territorio hostil. Pero lo peor estaba por venir. Un día, mientras discutía con Laura sobre algo trivial, soltó las palabras que jamás creí escuchar. Ya tienes 21 años, deberías buscar tu propio lugar. Esta casa no tiene espacio para ti. Mi corazón se detuvo. Antes de que pudiera responder, mi papá entró a la habitación. Miró a Laura, luego a mí, y aunque se notaba que no estaba del todo de acuerdo, simplemente asintió. Tal vez Laura tiene razón, hija. Quizás sea tiempo de que comiences a independizarte. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Independizarme? ¿Acaso no entendían que esta era mi casa, el único lugar donde me sentía segura? Pero la cosa no terminó ahí. Al día siguiente, cuando regresé de la universidad, encontré mis cosas empacadas en cajas junto a la puerta. No podía creerlo. Mi propia familia me estaba echando. No entendía cómo mi papá había cambiado tanto, cómo había permitido que esa mujer tomara control de su vida y de la mía. Decidí enfrentar a Laura. Esta casa era de mi madre. No tienen derecho a echarme. Le grité. Ella sonrió con una calma que me enfureció aún más. Tu madre ya no está, querida. Y tu papá es el dueño ahora. Así que no tienes nada que decir. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. ¿De verdad no tenía ningún derecho sobre la casa donde crecí? ¿Mi mamá no había dejado nada para mí? No podía ser cierto. Fue entonces cuando recordé algo, ese testamento del que habían hablado cuando era niña. Algo dentro de mí me dijo que debía averiguar la verdad porque si había algo que mi madre me había dejado, no iba a permitir que lo arrebataran. Esa noche no pude dormir. La idea del testamento no salía de mi cabeza, pero no tenía idea de dónde buscarlo o cómo empezar. Mi papá se había encargado de todo cuando yo era menor de edad, pero ¿qué tan difícil podía ser encontrar esa información ahora? Al día siguiente, después de clases, fui al despacho de un abogado que había trabajado con mi mamá años atrás. No estaba segura de si aún tendría algún documento o registro, pero debía intentarlo. Cuando mencioné el nombre de mi mamá, el abogado frunció el ceño, como si algo en mi historia no cuadrara. Tu madre, antes de fallecer, me pidió que redactara un testamento donde te nombraba heredera de la casa, me dijo, revisando unos archivos antiguos. ¿Qué? Pregunté, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sí, ella dejó muy claro que la casa sería completamente tuya al cumplir los 18 años. Por ley, tu padre no tiene ningún derecho sobre esa propiedad. Sentí que me faltaba el aire. Todo este tiempo, mi papá sabía que la casa era mía. Y aún así, permitió que Laura me echara, que me tratara como una intrusa en el lugar que mi madre había construido para mí. El abogado me entregó una copia del testamento. Con ese documento en mano, volví a casa. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo enfrentaría a mi papá y a Laura. Al llegar, encontré a ambos en la sala, riendo como si nada hubiera pasado. Caminé directamente hacia ellos y dejé el testamento sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, tomando el papel con las manos temblorosas. Es el testamento de mi madre, respondí con firmeza, y prueba que esta casa es mía. Siempre lo fue. Mi papá palideció. Su mirada se llenó de culpa, pero antes de que pudiera decir algo, Laura explotó. Esto debe ser un error. Esa casa pertenece a tu padre ahora. No, Laura. Tú y mi papá me echaron de mi propia casa. Pero ya no más. Quiero que ambos se vayan. La habitación quedó en silencio.
Laura me miró con odio, mientras mi papá parecía incapaz de enfrentarse a la realidad. Por primera vez, sentí que tenía el control. Y esta vez no iba a permitir que nadie me lo arrebatara. No esperaba que las cosas fueran fáciles, pero tampoco imaginé lo lejos que mi papá y Laura estarían dispuestos a llegar para quedarse con mi casa, después de enfrentarlos con el testamento. Me dijeron que no se moverían de la casa y que harían lo que fuera necesario para quedarse. Al principio intenté hablar con mi papá solas, buscando apelar a lo poco que quedaba de nuestra relación. Papá, esto es lo que mamá quería. Ella dejó esta casa para mí porque sabía que era lo único que me quedaría de ella. ¿Por qué me haces esto? Él evitaba mirarme a los ojos. No entiendes, hija. Laura y yo hemos invertido mucho en esta casa desde que tu madre murió. ¿Crees que mantener este lugar es gratis? Yo soy quien paga los servicios, el mantenimiento, todo. Esto es tan mío como tuyo. No es cierto. Todo eso es una excusa para justificar lo que estás haciendo. Esta casa no te pertenece y lo sabes. Antes de que pudiera decir algo más, Laura intervino, como siempre. Si crees que un simple papel va a sacarnos de aquí, estás muy equivocada. Te guste o no, tu papá tiene derechos y vamos a pelear por ellos. Fue entonces cuando supe que estaban dispuestos a ir hasta el sistema legal para quedarse con la casa. No pasó mucho tiempo antes de que me llegara una notificación oficial. Mi papá estaba demandándome. En el documento alegaba que la casa era un pago justo por todo lo que había invertido en mi crianza y educación y que, por lo tanto, tenía derecho a quedarse con ella. La demanda me dejó devastada. No podía creer que mi propio padre estuviera dispuesto a ir tan lejos para quitarme lo único que me quedaba de mi mamá. Pero sabía que no podía darme el lujo de rendirme. Con la ayuda del abogado de mi madre, preparé mi defensa. El testamento era claro, la casa me pertenecía y mi papá no tenía ningún derecho sobre ella. Además, investigamos y descubrimos que la mayoría de los gastos de mantenimiento de la casa habían sido cubiertos con el seguro de vida que mi mamá había dejado. Eso significaba que mi papá apenas había aportado dinero y sus reclamos no tenían fundamento. Mientras todo esto sucedía, las cosas en casa se volvieron insoportables. Laura se encargaba de recordarme diariamente que, según ella, yo era una ingrata y una mantenida. Incluso empezó a invitar a su familia a la casa, como si ya fuera suya. Mis cosas desaparecían o eran movidas sin mi consentimiento y cualquier intento de hablar con mi papá era inútil. Él siempre estaba de su lado. Un día, Laura incluso tuvo el descaro de cambiar la cerradura de mi cuarto, alegando que ya no tenía derecho a estar ahí. Fue la gota que colmó el vaso. Llamé al abogado y le pedí que acelerara el proceso. Durante el juicio, mi papá intentó pintarme como una persona irresponsable que vivía a sus expensas. Dijo que me había mantenido toda la vida y que era hora de que le devolviera el favor. Laura, por su parte, no perdió la oportunidad de victimizarse, diciendo que yo era una malcriada que solo quería destruir su matrimonio. Pero la evidencia estaba de mi lado. El testamento de mi madre era inapelable y los registros financieros demostraban que los gastos de la casa habían sido cubiertos con el dinero de mi mamá. Mi abogado presentó un caso sólido, dejando claro que mi papá y Laura no tenían ningún derecho sobre la propiedad. Cuando llegó el día de la sentencia, el juez falló a mi favor. Declaró que la casa era mía y ordenó que mi papá y Laura la desalojaran en un plazo de 30 días. Aunque había ganado, la victoria dejó un sabor amargo. Había tenido que luchar contra mi propia familia por algo que, por derecho, siempre fue mío. Pero al menos ahora sabía que nadie volvería a quitarme lo que mi mamá me dejó. Claro que Laura y mi papá no se quedaron tranquilos. Pero esa es otra historia. Parte 5. El regreso de las sombras. Pensé que, después del juicio, todo había terminado. Mi papá y Laura se marcharon de la casa con una mezcla de rencor y humillación, y aunque sabía que no volveríamos a ser una familia, sentí alivio al recuperar mi espacio. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Unos meses después comenzaron a aparecer señales de que no habían desaparecido por completo de mi vida. Primero fue un mensaje de mi papá, lleno de reproches y amenazas veladas, diciéndome que no me libraría tan fácilmente. Luego, Laura apareció en la casa de mis vecinos, con la excusa de estar visitando a unos amigos, aunque claramente solo estaba buscando algún motivo para acercarse. Finalmente, una noche, los encontré a ambos afuera de mi casa, gritando y exigiendo entrar. Laura llevaba una copia del testamento en la mano y gritaba que había encontrado una cláusula que les daba derecho a quedarse con la casa. Mi papá, por su parte, me miraba con un odio que nunca había visto antes. «Tú no mereces esta casa», gritó él, «tu madre te convirtió en una egoísta. Nosotros también tenemos derechos y no voy a dejar que nos dejes en la calle». No sabía si reírme o llorar. Todo lo que decían era un absurdo, pero su insistencia y agresividad eran aterradoras. Sabía que esto no terminaría hasta que tomara medidas más drásticas.
No podía seguir viviendo con el miedo constante de que intentaran sabotear mi vida otra vez. Así que decidí acabar con esto de una vez por todas. Primero, reforcé la seguridad de la casa. Instalé cámaras, cerraduras inteligentes y un sistema de alarmas que avisaría a la policía si alguien intentaba entrar sin autorización. También conseguí una orden de restricción contra ambos, lo que les prohibía acercarse a menos de 500 metros de mí o de mi propiedad. Pero no me detuve ahí. Contraté a un investigador privado para que recopilara información sobre ellos. Lo que descubrió fue aún más repulsivo de lo que esperaba. Laura y mi papá estaban endeudados hasta el cuello. En parte porque habían pedido préstamos usando mi nombre y el de mi mamá cuando yo era menor de edad. Con esa información, presenté una nueva demanda en su contra por fraude y suplantación de identidad. Cuando las autoridades empezaron a investigar, la verdad salió a la luz. Laura había manipulado a mi papá para que tomara esas decisiones, pero él no era inocente. Ambos habían actuado juntos, explotando mi herencia para sus propios beneficios. Ahora enfrentaban serias consecuencias legales. El día del juicio final fue un espectáculo que jamás olvidaré. Laura trató de victimizarse, diciendo que todo lo hizo por amor a mi papá, mientras que él me miraba con una mezcla de culpa y resentimiento, pero el juez no tuvo piedad. Ambos fueron condenados, Laura a prisión por fraude y mi papá a pagar una fuerte multa y cumplir servicio comunitario. Cuando todo terminó, sentí un alivio indescriptible. Por fin, estaban fuera de mi vida para siempre. Aunque esta experiencia me dejó cicatrices, también me hizo más fuerte. Renové la casa, transformándola en un espacio que reflejara quién soy ahora, no lo que fui. Empecé a construir una nueva vida, lejos de las sombras de mi pasado. Ahora sé que hay personas que no merecen segundas oportunidades, incluso si son familia. Y también sé que mi mamá tenía razón, esta casa era mi refugio, mi herencia y mi fuerza para enfrentar cualquier tormenta. Y eso nadie podrá quitármelo jamás.